bueno, en realidad la universidad se apuntala en 3 ejes, que es la docencia, extensión y la investigación, y se retroalimentan entre las 3. O sea, la docencia, enseñar, aprender, es esencialmente lo que se ocupa la universidad; la extensión, comunicarse con la comunidad, extender lazos con la comunidad, y con las organizaciones de la comunidad; y la investigación es muy importante para producir conocimiento y también para reflexionar sobre nuestras prácticas docentes, porque enriquece mucho la práctica docente. Entonces nos parecía que darle importancia a este espacio dentro del instituto, porque se hace mucho para investigación, muchos docentes investigan, y tenemos investigadores docentes, como el caso de Iván, un investigador full time, digamos, de la casa, y además es profesor de la carrera de educación física. Ahora ya podemos cerrar los micrófonos, así después lo escuchamos bien a él. Les damos la bienvenida a todos. Les agradecemos mucho la presencia, la verdad que estamos contentas de reinaugurar este espacio. Es la primera charla del año y estamos muy contentos de empezar con Iván, que es un compañero que queremos mucho. Y bueno, él es doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, egresado de Flaxo, también profesor de Historia, egresado de la UBA, y es docente investigador de nuestra casa. Muy orgullosos, orgullosas de eso. Es autor de muchos artículos en revistas nacionales e internacionales, de un libro titulado Peronismo y Educación Física, Políticas Públicas entre 1946 y 1955, que se publicó en el año 2016, y de otro en coautoría con Eduardo Galac, que se publicó este año, Políticas de Imagen y de la Imaginación en el Peronismo, la radioenseñanza y la cinematografía escolar como dispositivos pedagógicos para una nueva Argentina. No me sale la cámara. No sé. Ahí silenciamos los micrófonos y la vamos a escuchar a Iván, que va a empezar la charla. En esta ocasión, denominada Contribuciones Pedagógicas de la Educación Física y la Formación de Ciudadanos entre 1946 y 1955, que es el título de su tesis. Bueno, te dejamos la palabra a vos, Iván. Bueno, muchas gracias por la presentación. Les agradezco, obviamente, a las autoridades, al rector en ejercicio, a los directores de los departamentos, a los colegas de distintas materias, pero por sobre todo a la comunidad UNAUR, que siempre demuestra un interés en este tipo de actividades, que son básicamente actividades de intercambio para conocer una experiencia investigativa, pero bueno, de todos modos siempre es interesante. En este caso se hizo también abierta, en los mensajes estamos viendo que hay gente de distintos institutos superiores de formación docente de la provincia, de distintas provincias, así que bueno, nada, muy agradecido y complacidos por este hecho, sobre todo porque ayer hablábamos y decíamos va a haber 10 personas, 15, para bajar un poco la expectativa, algo muy típico en este tipo de charlas, y para después ponernos contentos, ¿no? También esto lo sabemos todos los que hacemos este tipo de actividades, así que bueno, agradecer. Voy a contar un poquito cómo fue el proceso de investigación, cómo llego yo a este tema, y en qué se basa un poco la tesis doctoral que defendí el 20 de diciembre, con mucha suerte, ¿no? Porque fue la última tesis defendida en la Universidad de Buenos Aires. Las primeras fueron los primeros días de febrero, y después obviamente por todo este lío que nos repercute a todos, esta pandemia mundial, se fueron suspendiendo, así que bueno, tuve ahí un poco de la ayuda de la fortuna. Bueno, nada, contar que esta investigación surge de preocupaciones previas, por lo menos me tengo que remontar hasta el año 2010,
cuando empiezo a participar de un centro de estudios del deporte, que se reunían bajo la tutela de Julio Friedenberg, Rodrigo Dascal, entre otros, y fue ahí cuando conocí a un autor. Algunas cosas, como estoy dando clases también con esto, estoy medio canchero, y algunas cosas quizás las escriba en el chat, porque es un autor israelí, Ranan Rein, que recomiendo fervientemente, que vino a presentar un libro a este centro de estudios, El camión, un libro no sé sobre si... Atlanta, un libro sobre Atlanta, un equipo de fútbol que milita en el ascenso, y la verdad que para mí fue una lección práctica de investigación, ¿no? Porque contó las bibliotecas a las que fue, las personas con las cuales habló, las hipótesis que desechó, digo, una serie de cuestiones que hacen a la formación de un investigador, ¿no? Siempre una cuestión importante es tener en claro el tema que uno escoge, pero por sobre todas las cosas hacer un buen recorte metodológico, ¿no? Porque a mí en realidad me interesaba la educación en el peronismo, pero ¿qué tipo de educación? La primaria, la secundaria, la universitaria, la terciaria, cómo se daba la historia, en síntesis hay una infinidad de maneras de abordar y de maneras de recortar, por sobre todas las cosas. Entonces yo, al haber podido escuchar esa exposición de este investigador, llegué a la conclusión que esto en realidad lo reafirmé con una Perdón, Iván, te voy a cita de interrumpir un otro... segundito. Sí, Les pedimos a todos dale, los demás que sí. silencien los micrófonos, así lo escuchamos mejor a Iván. Gracias. No hay comida, no hay. Bien. No. Bien, en realidad como somos todos nuevos con estos, ahí lo escribí mal. Jacques Legoff decía, era el historiador francés, que señala que el cuerpo tiene una historia y que hay que darle una historia al cuerpo, ¿no? Entonces me parecía que las políticas corporales durante un periodo determinado, entre 1946 y 1955, podía dar cuenta de una época determinada, ¿sí? Entonces son un poco los orígenes de las preocupaciones que tuve. Así llegué a la maestría en Flaxo, que cursé entre 2011 y 2013, con también precisamente una tesis de maestría y un 55, un prima para analizar el peronismo. En realidad, una de las características de mi trabajo es que la educación física se constituye en un medio para conocer una sociedad. Se constituye en una manera de poder abordar lo social, lo cultural, lo económico de un tiempo determinado, no en un fin en sí mismo, ¿sí? Entonces yo lo que busco es cuáles son las múltiples conexiones que presenta la educación física. Una reescritura de esta tesis de maestría se convirtió en un libro, el libro que mencionó Cristina Magno, Escucha medio feo. que pongo en pantalla. Yo quieren que hagamos una nota de esto, pero no. Que vine a Por favor, presentar en el discúlpame, Iván, que te 2016. interrumpa. Hay un chico ¿Podemos que silenciar no los sabe apagar el micrófonos? micrófono. Y bueno, Y está diciendo podemos- se escucha medio feo. ¿Cómo quieren que hagamos el trabajo de Compañeros, ¿podemos silenciar Sí. los micrófonos? Ay, Dios. Perdón, Cristina, ¿vos no podés como anfitriona silenciar los micrófonos nuestros como hace Walter en otras reuniones? Si alguien me indica, sí. Yo no, porque no sé hacerlo. Tenés que ir a la parte de participantes y Sí. ahí te va a desplegar una columna. Perfecto. Y, por ejemplo, si querés, yo acá tengo los nombres de quién tiene los micrófonos abiertos. Está Elizabeth, Carolina. Mandalos al frente, dale, mandalos al frente. Puedes mandar al frente, pero es porque quizás no se dan cuenta. Kili Sequeira, Abril González. Bueno, esos son los que quedan con el micrófono abierto. Ahí está, me parece, ¿no? Ahí está. Perfecto. Tenía el micrófono abierto, la concha del mundo.
Sí. Iván, vos abrí tu micrófono, por favor, que no se escucha. Ahí está. No, nada, decía que esto demuestra una Ahora vez más sí. que las nuevas tecnologías nos están interpelando a todos en nuestras prácticas cotidianas y que al menos por este primer cuatrimestre, que seguramente sea así, vamos a tener que emprender a convivir con ellas. Y después también, digo, ¿no? Porque creo que ayudan. Por supuesto, nada reemplaza, esto lo sabemos, el vínculo cara a cara, pero bueno, es la forma que estamos haciendo en todas las instituciones y con especial esfuerzo desde Hurlingham, con una cantidad de charlas y de tutoriales y de, bueno, en fin, ayudas para todos los que somos bastante de madera, como en mi caso y como supongo es el de varios más. Nada, lo que yo decía era que esta tesis de maestría se convirtió en libro, ese libro lo vine a presentar a Hurlingham en el año 2016, y bueno, después me dediqué a indagar más, como les contó Cristina, mi tesis de doctorado se llama Contribuciones pedagógicas de la educación física y el deporte para la formación de ciudadanos entre 1946 y 1955. Antes de empezar a contar un poco de cuáles fueron los aspectos que yo señalé, quiero mencionar que yo hablo de cultura física en mi trabajo, ¿sí? La cultura física de algún modo engloba tanto a la educación física escolar como al fomento de los deportes por parte del Estado. Entonces, en el gobierno peronista esto se asoció a una parte central de la cultura general que todo individuo debía poseer. Del mismo modo que fue pensada, por ejemplo, en el segundo plan quinquenal, que fue un plan que buscaba planificar precisamente todo lo actuado por el Estado en distintos aspectos. En el segundo plan quinquenal se lee que la cultura física estaba a la par de la cultura literaria, científica, artística, tradicional, histórica, cívica y del patrimonio cultural. ¿Sí? Digo, esto realmente, si uno piensa en la actualidad, lo vería como algo absolutamente impensado. Sin embargo, cuando uno va y lee el segundo plan quinquenal, que está en la página del Ministerio de Economía, se va a dar cuenta que la cultura física era un derecho ciudadano al cual todos y todas debían y podían aspirar. ¿Sí? Esta era una cuestión central que a mí me parecía importante considerar. Yo, como todos los investigadores, notamos a la hora de encarar un trabajo de tan largo alcance como es una tesis de doctorado, que en algunos casos puede durar 5, 7, 10 años, ¿sí? Porque en el medio está la vida también, ¿no? Pero digo que es un trabajo de largo alcance. Yo observaba que la visión canónica, ¿sí? Es decir, la visión oficial, propuso pensar a la educación física y a los deportes en clave conspiracionista, ¿sí? Es decir, la idea que predominaba era la que hacía hincapié en la utilización que Perón realizaba de la cultura física, donde ésta fue desvirtuada, constituyendo, y leo textual, un elemento corruptor de la juventud. Esto se lee textual en el libro negro de la Segunda Tiranía, que era un libro que se hizo en el año 1958. La Segunda Tiranía era, por supuesto, el gobierno de Perón, la primera era Rosas, y la tercera, ya sabemos, fueron los años kirchneristas, ¿sí? Digo porque está bueno entender, y esto da cuenta una vez más de algo que repito sistemáticamente en mis clases, pero que no está de mal decir porque el público se renueva, como diría una popular conductora y actriz que precisamente surge en estos años y es un ícono del cine nacional. El público se renueva, decía, que la historia se vive en el presente, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que ya Perón era señalado como la segunda tiranía, quiere decir que había una primera, y la primera fue precisamente Rosas, entonces nos estamos yendo ya
a tiempos de Sarmiento, la dicotomía civilización y barbarie, que seguramente... Iván, silenciaste el micrófono. Bien, ahí salí. Decía, esta postura fue replicada por numerosos investigadores sociales, que, claro, en pleno proceso de desperonización de la sociedad, digo, no olvidemos que el gobierno peronista y Perón estuvo prohibido de participar de las elecciones durante muchísimos años, entre el 55 y el 73, ¿sí? Muchísimos investigadores tomaron al pie de la letra estas concepciones que derivan del libro negro de la segunda tiranía. Entonces esto me lleva a comentar otro aspecto central de toda investigación, y cito a Silvana Ferreira, donde dice que las múltiples mediaciones que atraviesa el trabajo del historiador al analizar un fondo documental, desde las herramientas precautorias que ofrece el oficio frente a la simple reiteración o la revisión de las exclusiones, hasta la compleja e inestable relación entre los autores de la documentación, los archivos e intérpretes, e identidades posibles. Es decir, a la hora de abordar un documento, una fuente, hay que tener una peculiar atención, un peculiar cuidado, ¿sí? Las fuentes son nuestro primer insumo, pero hay que ver qué fuentes, y en general las fuentes con las cuales nosotros trabajamos son fuentes oficiales, ¿sí? Por lo tanto, esas fuentes oficiales dicen lo que el Estado y el gobierno de turno quieren que diga. Esto es algo claro, ¿sí? Digo, si yo estoy gobernando Argentina en 1920 y lanzo una campaña de alfabetización, voy a decir que fue un éxito rotundo, que logré un 100% de efectividad. Esto suele pasar, por eso hay que analizar los documentos con muchas precauciones, y de hecho este tipo de documentos es más importante por lo que no dice, por las omisiones, cuestión que me parecía importante. Por lo tanto, esta visión canónica propuso pensar la educación física y los deportes en conspiracionistas, entendiendo que la promoción estatal asociaba al gobierno peronista a un régimen autoritario. Por lo tanto, esta es otra de las extendidas ideas que dicen que aborda las fuentes de la época, los documentos de la época, se va a dar cuenta que fue algo más propio del mundo occidental a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Esto, quiero decir, fue algo característico tanto de Inglaterra, como de Estados Unidos, como de la Unión Soviética, como de Alemania, como de Italia, como de México, como de Brasil, como de Uruguay, si no es que fue una particularidad. Salgo entrecortado, me dice Philly, ¿sí? ¿Todos dicen lo mismo? ¿Está bien? ¿Se escucha? Ahora mejor, recién un poquito entrecortado, ahora mejor. Bien. Nada, decía que este fomento de la educación física y de los deportes era una particularidad epocal. Por supuesto hay resignificaciones propias, y eso es un poco lo que quiero hablar en esta presentación. Yo tenía una serie de preguntas, que también esto es importante, ¿no? A la hora de hacer una investigación, hay una pregunta general y hay preguntas específicas que van orientando el trabajo, ¿sí? La pregunta general era, ¿cuáles son las contribuciones pedagógicas que aporta la educación física y los deportes para la formación de ciudadanos? ¿Sí? A nivel específico, algunas de las preguntas eran si existieron cambios en las políticas implementadas entre 1946 y 1955. Esta pregunta me preocupaba fundamentalmente porque hay otro lugar común en numerosos investigadores sociales que plantean que el peronismo es lo mismo en 1946 y en 1955, y que es un gran bloque monolítico donde la discusión no existe y donde todo se hace según los dictámenes del líder, ¿sí? Esta postura habitualmente plantea que todo lo que quiere realizar el Estado efectivamente se realiza. Y bueno, creo que el ejemplo cotidiano que tenemos ahora de las clases que estamos haciendo
por Zoom y por distintas plataformas, da cuenta que no es que se hace lo que el Estado diga, sino se hace lo que los ciudadanos y todos resignifiquemos, ¿sí? Digo, se hace, de hecho, en la actualidad lo que se puede, ¿sí? Siendo más específico. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado puede plantear que lo que hay que hacer ahora es la educación virtual. Por supuesto, esto lo hacemos todos, pero también sabemos que hay un montón de gente que no tiene internet en la casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, desde Hurlingham salimos con una variedad de recursos didácticos para socorrerlos, pero no es lo que ocurre en todas las instituciones. Por lo tanto, me parecía importante no solo los postulados oficiales, sino la recepción ciudadana. Digo, ¿qué hace el ciudadano con eso que baja del Estado? ¿No? Porque esto habitualmente no aparece en los trabajos. Habitualmente en los trabajos lo que aparece es el deseo estatal, ¿sí? Y lo que aparece también es la idea de que la ley es absolutamente todo. Y no sucede siempre. Digo, entre el dicho y el hecho hay un largo trecho. Entre una norma y su efectiva implementación hay un abismo. En ese abismo están las prácticas de los ciudadanos. Entonces, un poco era pensar cuáles eran estas prácticas ciudadanas de todo esto que plantea el Estado, ¿sí? Otra de las preguntas era si existieron tensiones entre diversas corrientes al interior del gobierno peronista, ¿sí? Y yo en un ratito les voy a contar que efectivamente existieron tensiones, y que en el año 46 y 47, los inicios del gobierno peronista, hay 3 proyectos de ley para crear un Consejo Nacional de Educación Física, y todos son planteados por senadores o diputados peronistas, y ninguno se logra aprobar, ¿sí? Esto da cuenta de tensiones alrededor de qué significa la educación física para los ciudadanos, si tiene que estar bajo la órbita del Ministerio de Salud, de la Secretaría, perdón, entonces de Salud, del Ministerio de Guerra, ¿sí? O tiene que estar bajo la órbita del Ministerio de Educación, que es lo que va a pasar después, aunque el ministerio se crea en el 49 recién, y ahí tampoco hay ministerio, hay secretaría. Fíjense, ¿no? Que en general los que no tienen, los que no le dan una importancia sustantiva a la educación y a la cultura, son los que acusan al peronismo de no dársela, y precisamente el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación fueron realidades en el gobierno peronista, ¿sí? Si la Cámara la activan, sí, si quieren activarla, no cambia, digo, ahí hay una pregunta. Lo que cambia sí es si estamos con el micrófono encendido, ¿no? Porque ahí escuchamos todo. Otra de las preguntas era si la promoción de la cultura física tuvo proyecciones continentales, es decir, si el peronismo buscó expandir un modo de vida argentino a América Latina, y al mundo incluso, ¿sí? Esa me pareció una de las preguntas más interesantes, y por sobre todas las cosas la desarrollo en el capítulo 5. Yo acá me traje mucho de lo que tengo en mi biblioteca, me he convertido en un coleccionista, porque claro, uno de los grandes problemas a la hora de abordar el peronismo es que tenés, por ejemplo, 2 números de una revista en la Universidad de La Plata, 2 en la Universidad de Jujuy, 1 en la Universidad de Buenos Aires, 1 en la Biblioteca del Congreso, y 30 números fueron quemados, ¿sí? Y otros 8 los conseguís por Mercado Libre. Digo, una deliberada pérdida de patrimonio, porque claro, cuando el peronismo es destituido, hay una persecución plasmada en un decreto 4161/56, por el cual se prohíbe tener propaganda peronista o folletos peronistas, ¿sí? Entonces, la verdad que las fuentes, es un problema las fuentes. Y yo acá tengo un montón de cosas. Tengo una revista infantil en La Nueva Argentina, ¿sí? Tengo una revista Deporte Femenino, ¿sí? Nada, cada vez que venía un conjunto de gimnasia importante, se hacía un folleto. Tengo una exhibición de un equipo alemán que viene a hacer aparatos. Bueno, nada, no les voy a mostrar todo lo que tengo, pero tengo de todo. Quería mostrar todo, me doy cuenta que si son 10 y 25 no voy a mostrar nada. Por eso, aunque sea, me saco el gusto con algunas cositas, ¿sí? Pero bueno, nada, lo que menciono es que hay una intensa actividad publicitaria y propagandística, pero no es propio solamente del peronismo y de la cultura física, es epocal también, ¿no? Porque hay una irrupción de la publicidad, ¿sí? Hay una irrupción de los consumidores. De hecho hay una investigadora que también planteo, se llama Natalia Milanesio, como el basquetbolista. Yo soy viejo, así que recuerdo ese basquetbolista. Natalia Milanesio habla de cuando los consumidores salieron de compras. Claro, porque el peronismo, ¿qué hace? Al otorgar mejoras laborales, lo que otorga es una capacidad de consumo y una capacidad de ocio inexistente, ¿sí? Porque ahora hay leyes laborales,
ahora se trabaja 8 horas, ahora hay aguinaldo, ahora hay vacaciones pagos, me estoy refiriendo a 1946, ¿sí? Entonces, bueno, nada, hay consumidores, que antes no había. Entonces, fijémonos como solamente estudiando un aspecto podemos dar cuenta de un panorama mucho más sustantivos. Bueno, yo tengo unos supuestos teóricos con quienes dialoga la tesis dialoga con aquellos trabajos que ponen el foco en la historia cultural, básicamente, ¿sí? Y con aquellas líneas investigativas que analizan el gobierno peronista desde diversas aristas. Bueno, esta que mencioné de Natalia Milanesio es una de ellas, ¿sí? El marco teórico para el análisis, que también es una cuestión importante, busca hacer eje en la regulación de la vida colectiva, es decir, bajo el estudio de los organismos estatales, ¿sí? De los organismos gubernamentales. También me enfoco mucho en el paradigma indiciario, esto lo trabaja un historiador italiano que se llama Carlo Ginzburg, muy recomendable, él es el creador de una corriente que se llama microhistoria. Carlo Ginzburg lo que dice es, atención que los pequeños indicios, las cuestiones habitualmente menospreciadas por el grueso de los historiadores, son aquellas cosas que nos pueden dar cuenta de una sociedad, ¿sí? Por lo tanto son importantes, ¿sí? De hecho él, por ejemplo, habla de un molinero, tiene un libro clásico que habla de un molinero del siglo XVI que sabe leer, y ahí da cuenta y dice, miren, cuidado que la cultura letrada estaba mucho más extendida de lo que se pensaba en 1500, ¿sí? Pero bueno, nada, esto es abrirse un poco, pero en realidad da cuenta de que la educación física y la formación del cuerpo y la educación ciudadana van, si se quiere, de la mano, ¿sí? Otro de los autores que yo consideré fue Brian Turner, que habla de la existencia de un giro corporal en las ciencias sociales, y desde esta perspectiva se va a buscar enfatizar que la educación de los cuerpos es una construcción social, cultural e ideológica, en línea con lo indagado de manera pionera por Marcel Mauss, que ya en la década del 30 abordó los modos en que cada sociedad impone a los individuos que la componen un uso rigurosamente determinado de su cuerpo. También, por supuesto, voy a hablar de un concepto llamado revolución recreacional, pergeñado por James Mangan. Él habla de que hay un auge a principios de las primeras décadas del siglo XX, que tiene que ver con una importancia del cuidado corporal, ¿sí? Y yo cuando lo leía a James Mangan, lo escribo por las dudas, pero me parece interesante, un autor para poder hablar, y bueno, como soy más grande que el 98% de los que están acá presentes, me acuerdo siempre de una publicidad, y la podemos googlear, ¿no? Un tipo que se llamaba Charles Atlas, ¿no? Él vendía cursos por correspondencia, que también era una forma muy importante de la educación en ese momento, ¿no? La educación por correspondencia. Y claro, lo que él decía es, ¿querés dejar de ser un alfenique de 44 kilos? ¿Querés trabajar tu cuerpo? Bueno, nada, te vendía su curso y se hizo multimillonario, ¿no? Que estas historias a los norteamericanos les encanta, y al diario Infobae, que también presenta habitualmente este tipo de noticias, también les fascina, ¿no? La idea del tipo pobre, emprendedor, que en un garage de su casa hizo Mercado Libre, ¿no? Después no importa que no pague impuestos ni ninguna de esas cosas, él ya se hizo millonario, ¿sí? Que tenga exenciones tributarias, bueno, y demás, todo lo que sabemos, ¿no? Que avance sobre el mercado bancario, ¿sí? Entonces esto era muy habitual, hay una idea de un cuidado del cuerpo, ¿sí? Entonces el Estado se empieza a meter. Estos son algunos de los supuestos teóricos. Nada, ya me quiero meter con la investigación propiamente dicha, siendo 10:30, los resultados de la investigación. La investigación estuvo planificada en 5 capítulos y sus conclusiones. En un primer capítulo, como todo historiador, me vi obligado a hablar un poco de lo que pasó previamente, por lo menos entre 1930 y 1945. De hecho, ese capítulo se llama, el primero, La cultura física entre 1930 y 1945, ¿sí? Donde yo llego a la conclusión que el entreverado clima político de la época, recordemos, primer golpe de Estado,
inicio de la llamada década infame. En 1936 hay un congreso eucarístico internacional que se hace en Buenos Aires, que es algo así como el Mundial de las Iglesias. Hay como empieza a surgir el catolicismo de masas. Entonces, en realidad está ahí el socialismo, disputando sentidos, la Unión Cívica Radical, que estaba prohibida, ¿sí? Bueno, la Iglesia Católica, el Ejército, hay como 5 o 6 actores de peso que tienen una postura determinada sobre casi todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿sí? Y en realidad lo que ocurre en estos 15 años es que la cultura física fue parte de una disputa mayor, que era la pugna por el tiempo libre, ¿sí? Así como el socialismo pensaba que la cultura física debía ser, igual que el comunismo, debía servir para formar a los ciudadanos hacia la revolución, el catolicismo pensaba que había que hacer educación física y deportes para tener un cuerpo disciplinado y evitar precisamente la revolución. Entonces ahí hay una multiplicidad de sentidos que yo describo en ese primer capítulo, que en realidad esa pugna también tiene que ver de vuelta con lo ocurrido en el plano internacional. Recordemos, Guerra Civil Española, ascenso de Hitler como canciller, bueno, inicio mismo de la Segunda Guerra Mundial, política de apaciguamiento previo de las grandes potencias, pensando, bueno, le damos este pedazo de Checoslovaquia que piden, va a estar todo bien, le damos Polonia, va a estar todo bien, y finalmente, bueno, no estuvo todo tan bien, ¿sí? Y decía, esto es importante, ¿no? Porque entre el 43 y el 45 ocurre algo inédito que no pasó en ningún otro momento de la historia, que fue la alianza entre capitalismo y comunismo, ¿sí? En pos de un enemigo mayor, que era el nazismo. Y fíjate cómo todo esto tiene directa repercusión sobre lo que ocurre políticamente en Argentina y los sentidos sobre los cuerpos, ¿sí? Entonces, lo que planteo en ese primer capítulo es como lo que ocurría antes del peronismo, ¿no? Que esto también sucede, que numerosos investigadores creen que todo surgió cuando Perón asumió, ¿sí? Bueno, digo, hubo cosas previas, resignificadas, también hubo cosas novedosas, ¿sí? Y en realidad el peronismo es una amalgama de eso, ¿no? Si nosotros consideramos que tiene ministros socialistas, que tiene muchos intelectuales comunistas, muchos sindicalistas comunistas, el vicepresidente era radical, que era Quijano, ¿sí? Pero esto tiene una lógica, un nuevo movimiento político, al decir Derek Hobsbawm, debe darse una tradición, ¿sí? No puede surgir de la nada. Necesita, sí o sí, tener algún tipo de vinculación con lo que había previamente. Entonces, por supuesto, el peronismo tiene ese origen en esta amalgama y en esta discusión férrea, que ahora no la podemos entender, pero la gente salía a la calle por un país o por otro de la Segunda Guerra Mundial. Y esto efectivamente, veo el gato de Claudia Torres, magnífica escena, ojalá que le hayan sacado una foto. Espectacular escena, ¿sí? Bueno, nada. Entonces esto es lo que veo un poco en el primer capítulo. ¿Sí? El segundo capítulo se llama el Consejo Nacional de Educación Física, estrategias para difundir la cultura física. A mí me interesaba mucho este capítulo porque es el que más da cuenta, ¿sí? De la variedad de tensiones al interior del gobierno peronista. Por ejemplo, en septiembre del 46 se presenta un proyecto de ley de un senador peronista propiciando la creación de la Dirección Nacional de Educación Física bajo la órbita del Ministerio de Guerra. Un mes después, otros diputados peronistas de distintas líneas internas plantean la necesidad de crear un Consejo Nacional de Educación Física y Medicina del Deporte bajo la dependencia de la Secretaría de Salud. Por último, los primeros días de febrero del 47, se plantea la necesidad de crear un Consejo Nacional de Educación Física. Bueno, nada, hay pequeñas diferencias, no viene al caso abordarlas, pero sí quería mostrar que había una tensión ahí, ¿sí? Hay 3 proyectos distintos en un lapso menor a un año. El propio Perón, el 10 de febrero del 47, dice, necesitamos todo esto está en una página que recomiendo a los investigadores y a los que se están formando y a los que no tanto, porque no es tan conocida, que se llama APIN. Sí, le escribo a todos, ¿sí? Les escribo a todos, por si surge la página de APIN,
que es la página de, gracias Nicolás, que es la página de, donde están todos los expedientes desde 1862 hasta 2014, ¿sí? Todos los proyectos de ley fallidos y no fallidos, entonces es una buena fuente, sobre todo en estos días. No llegan los mensajes, bien, le mandé entonces a Juan García, para que ahí lo pongo todos, ahí está, APIN se llama, ahí va. Ahí está, ahí lo escribí, ahí nada, ahí están todos los expedientes desde el 1862 a 2014, es un insumo fabuloso, porque yo la verdad que ahora necesitaría ir a la Biblioteca del Congreso, ¿sí? Necesitaría ir a la Biblioteca Nacional, porque tengo que buscar un montón de cosas, pero bueno, no voy a poder ir. Entonces, mientras tanto, quizás me conforme con eso, que no es poco, porque está buenísimo, ¿sí? Está bueno para indagar y mirar. Nada, quería marcar un poquito esa tensión. Decía que esa tensión fue esa dilación en la sanción de un proyecto de ley que crea un Consejo Nacional de Educación Física, seguramente influyó para que Perón disponga su creación por medio de un decreto. Este decreto se hizo ley al otro año, pero bueno, no se pusieron de acuerdo los muchachos. Perón tuvo que saldar la disputa con un decreto. Esto demuestra que no hay un gobierno monolítico, no se hace lo que quiere Perón, ¿sí? Porque si no, se hubiera hecho un consejo apenas asume Perón, ¿sí? Esto me parecía importante marcar, ¿no? Esa tensión. Bueno, nada, también una cuestión que me parecía relevante era el enojo de la CGT por no poder participar del Consejo Nacional de Educación Física. Les leo una cita textual. En una carta que manda la CGT en 1948, dicen que este olvido involuntario podría salvarse dada la premura del tiempo por vía legislativa. Esta central obrera es la organización central, auténtica y representativa de toda la masa laboriosa del país, que suma en su fila más de 3 millones de afiliados. Es la que busca solucionar los problemas de toda índole, sean estos de carácter jurídico, económico o sindical, que atañen al concierto de las distintas organizaciones obreras confederadas. Por lo tanto, no puede ser ajena al Consejo Nacional de Educación Física, que propugna el mejoramiento físico de los habitantes de todo el país, entre los cuales se encuentran, como es lógico, esta gran masa de trabajadores organizados. Es decir, la CGT quiere ser parte del Consejo Nacional de Educación Física, y no lo logra, ¿sí? No lo logra, porque después hay una enmienda a este decreto en el 48, y la CGT sigue sin poder entrar al Consejo Nacional de Educación Física. Fíjense si hoy se hace un Consejo Nacional de Educación Física, si a la CGT o a cualquier otro organismo importante le parecería tan relevante como para mandar una nota, ¿sí? Legislativa. Esto me parecía una cuestión importante. Bueno, nada, en ese periodo también esto también lo trato en el capítulo 2, se implementa el método único, ¿sí? Porque lo que dicen las fuentes es que hay una gran anarquía y cada uno hace la clase que quiere en todo el país. Entonces el peronismo busca crear un método único para que se den clases del mismo modo, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego. ¿Y saben qué pasó? No prosperó. O sea, esto me servía para demostrar, porque incluso esto de 1948, el método único, incluso en 1949 o 1950 encontré circulares del Ministerio de Educación que llegaban a todas las escuelas del país diciéndole, sin completar el nombre del director ni la escuela, lo que da cuenta de que era una práctica sistemática, no que llegaba a una sola escuela, llegaba a todas, diciéndole a los profesores de educación física, recuerden que hay un método único funcionando, o sea, denle pelota. Evidentemente, esto demuestra otra vez que las posturas estatales no siempre se ven correspondidas. Y de vuelta, tenemos un montón de ejemplos. Yo siempre en las clases hablo de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Digo, ley desde 2006, y la verdad que en las aulas del país eso no se ve. Entonces digo, esto no es tan sencillo como aplicar una ley. Esa tensión me parecía importante. Voy a pedirle a Cristina que me muestre la imagen 1 y la imagen 2, si se puede. Si no se puede, no se puede. Esto lo estuvimos ensayando. ¿Se puede? Si no, no importa, ¿eh? Bien, esto es todo en vivo, ¿eh? Bien, exacto. Fíjense, ¿no? Estos son 2 cuadernillos que implementa el gobierno peronista: gimnasia compensatoria en el aula, gimnasia de oficinas, ¿sí? Me parecía importante, de vuelta, no tuvieron una efectiva aplicación, pero son intentos, ¿sí? Es un intento de
hacer 3 minutos de gimnasia por hora en la escuela primaria, ¿sí? Y de hecho te muestran en esa imagen un alumno haciendo, ¿no? Un ejercicio mejorando la postura, ¿sí? Y bueno, digo, durante el trabajo desarrollo mucho de las citas que aparecen acá. De hecho, en las primeras páginas se ve una imagen de alumnos de la escuela Bernasconi de Capital Federal, una escuela muy prestigiosa, y de la escuela graduada Joaquín B. González de La Plata, ¿sí? La idea un poco era demostrarle a los directores de las escuelas de todo el país, miren que estas dos escuelas que son súper prestigiosas lo usan, vos lo tenés que usar también, ¿sí? Y la otra cuestión que me parecía importante, que era demostrar cómo el Estado buscaba extender la idea de cultura física a toda la población, era gimnasia de oficinas, ¿sí? Bueno, ahí si querés, Cristina, lo podemos sacar, muchas gracias, porque, bueno, la gimnasia de oficina se busca lograr que los trabajadores hagan ejercicios un rato durante su jornada laboral, ¿sí? Me pareció un hallazgo, pero fenomenal, ¿no? Porque es, si se quiere, la intromisión del Estado en el sector privado, pero por sobre todo hay una clara idea, siguiendo a Foucault, biopolítica, ¿no? De regular ciertos procesos vitales de las personas, que por supuesto, esto también es una idea característica de la época. Bueno, este era un poco el capítulo 2, voy a hacer muy rápido a vuelo de pájaro, son 10:42, pero bueno, si no se fue todavía nadie, hay una de dos, o los estamos obligando o no la estamos pasando tan mal, ¿sí? Yo me inclino en un 95% por la primera opción, pero bueno, nada, el capítulo 3 habla un poco de la cultura física como una cruzada, porque el gobierno peronista hace una serie de eventos, por ejemplo, la Conferencia Nacional sobre la Coordinación de la Enseñanza, siempre son nombres rimbombantes, ¿no? Que eran una idea característica de Iván Isevich, que era el entonces secretario de Educación, posteriormente ministro, y después ministro otra vez cuando vuelve Perón en el 74. Bueno, que fue, no importa, ese es otro tema en sí mismo, así que no me voy a explayar demasiado. Se crea la Conferencia Nacional sobre la Coordinación de la Enseñanza, donde en uno de los 4 puntos que se destaca para trabajar en esa semana, sí, absolutamente, Luis, absolutamente, ¿sí? Claro, pero esto fue hecho 70 años por el Estado, ¿no? Digo, esto es fabuloso, pero sí, totalmente, sí. Esto es muy común, ¿no? La idea de la vida sana, ¿no? De la vida de trabajar, de que vaya más contento, ¿no? Son estrategias empresariales, claramente, ¿no? Pero sí, totalmente, sí, es muy interesante esa acotación. Decía que en esta coordinación de la enseñanza en San Juan se plantea que, bueno, la educación física debe ser una materia sujeta a calificación, que no lo era hasta ese momento. Y nosotros que somos docentes sabemos que si no ponemos nota, se complica. ¿Sí? Si pedimos un trabajo a 40 personas y decimos no lleva nota, y no sé si vamos a tener la misma respuesta que si lleva nota. ¿Sí? Esto lo sabemos todos los docentes. Entonces, lo que demuestra en realidad era el lugar subordinado de la educación física en la currícula educativa, y el peronismo precisamente busca realzar. Bueno, también hay una actividad que se llama Cruzada Nacional de la Educación Física. Hay también un grupo que surge en realidad en 1940, pero que toma mucho más auge en el 45, que se llaman los Adalides, ¿sí? Estos Adalides eran alumnos avanzados, ¿sí? de educación física. Estaba buscando un libro, porque es del 48, ahí se lee, uno de los tantos que me hice en este armado de mi museo, el cuerpo de Adalides en la escuela secundaria, ¿sí? Claro, por supuesto, propuesta hecha también de salud, por supuesto, ¿no? Estos cuerpos de Adalides eran alumnos avanzados, ¿sí? Alumnos avanzados que tenían una insignia, un distintivo, tenían todo un reglamento, ¿sí? Y en realidad, analizando las fuentes, también uno da cuenta de que también estos Adalides empiezan a tener injerencia en las clases, porque hay una carencia de docentes, ¿sí? O sea, hay una carencia de docentes. Como se hace obligatoria, se pone en todas las escuelas del país, empieza a haber una carencia de docentes. Bueno, ¿cómo lo salvamos? Bueno, los muchachos de 5º año que están avanzados, bueno, pueden empezar a hacer ciertas cuestiones dentro del aula. Pero esto no es todo, ¿no? Lo que ocurre es que estos Adalides tienen una fiesta del Adalid, ¿sí? Y tienen una fiesta, y me encantó esto, ¿no? Porque da cuenta del nuevo lugar de la mujer.
por supuesto, un lugar tensionado entre lo moderno y lo tradicional, porque si se quiere el peronismo también, ¿no? Es esa tensión entre lo moderno y lo tradicional. También hay en las escuelas normales, que en ese momento todas las escuelas normales de Capital Federal eran para mujeres, salvo el Normal 2, Mariano Acosta, hay una fiesta del Adalid, ¿sí? Y muy interesante, porque no es la fiesta del Adalid, es de la Adalid. Y hay discursos y demás. Bueno, esto me hizo acordar a que tenía en mente un montón de cosas para escribir estos días, esta es alguna de ellas, porque me parece interesantísimo, ¿no? El análisis de los discursos de las directoras de las escuelas normales, todo esto está en la Biblioteca Nacional del Maestro, ¿sí? En el Centro de Documentación. Están estos discursos que hacen todas las directivas acerca del significado de la cultura física, ¿no? Y me parece fabuloso para el análisis. Este es un poco el capítulo 3. El capítulo 4 habla sobre las fiestas de la educación física, los festivos, se llama los celebratorios se hace cuerpo, ¿sí? Y analizo la fiesta que se hace en 1948 y en 1949. 1948 y 1949. Me parecía importante mirar eso, porque en 1948 las fuentes dicen que salió todo divino, estuvo bárbaro, estuvo genial, fue Perón y iba Perón incluso. La fiesta se hacía en el estadio más importante de América Latina, en el Club Atlético River Plate, ¿sí? Es decir, en la cancha más grande del país. Por lo tanto, imagínense, ¿no? Una fiesta de educación física hoy en la cancha de River, sería impensado, ¿sí? Iba a decir algo de algún equipo, pero bueno, siempre hay uno o dos, así que no digo nada porque me gano antipatías gratuitamente y hasta ahora les estoy cayendo más o menos bien, ¿sí? Entonces, esto es una cuestión, me parecía relevante, ¿no? Una fiesta nacional de educación física, a la que en el 48 van Perón y va Perón. En el 49 no van Perón y va Perón, porque hay una acusación muy fuerte de que Perón se hizo los arreglos de la quinta, esto sale en los diarios de la época, se hace un arreglo en la quinta de San Vicente con fondos públicos. Y Perón en realidad demuestra no, con documentación. Ojo que, claro, se inauguró el 25 de mayo de 1938, ¿no? Hay dos fechas, el 25 de mayo tiene dos fechas icónicas, ¿no? La Revolución de Mayo y el nacimiento de River, ¿sí? Que nos representa a 16 millones de personas. Pero bueno, nada, si hablo de River, puedo hablar horas, así que prefiero concentrarme, pero creo que era importante. Bueno, tachen a Leandro Herrera. Bien, bueno, nada, lo que decía era que en el 49 Perón está demostrando en los diarios que pidió un préstamo del Banco Provincia para hacer sus reformas en la quinta de San Vicente, por eso no va, porque eso fue el día anterior a la fiesta y no estaba el horno para bollos como para ir a la fiesta, ¿sí? Pero en realidad lo que ocurre también es que el peronismo empieza a crear organismos estatales y le empieza a sacar de a poco poder a una de las figuras fuertes de la época, que era César Vázquez. Esto lo desarrollo mucho en la tesis. De hecho, César Vázquez había recibido una fuerte crítica apenas asume el peronismo. El peronismo asume el 4 de junio del 46, el diario La Época, que era un diario ligado al peronismo, el 16 de junio del 46 escribe: en la Dirección Nacional de Educación Física continúa encaramado a fuerza de servilismo, genuflexiones y habilidad política, uno de los más representativos representantes de la difunta oligarquía, y una de las personas que desde un cargo directivo haya cometido impunemente más injusticias hasta la fecha. La persona en cuestión, César Vázquez, parece considerar propiedad personal el cargo que ocupa, y que al igual que hizo en los anteriores recambios ministeriales, no piensa incurrir en el formalismo de presentar su renuncia, ¿sí? Lo destruyen, ¿está bien? Un mes después hay una disculpa del diario diciendo no llegó información errónea, pero esa desconfianza hacia Vázquez de un sector del peronismo continuó. Entonces a mí me parecía muy jugosa en esa anécdota ver las tensiones, ¿sí? Y lo que va a pasar en la fiesta del 49, ¿no? Donde el propio Vázquez documenta que fue un desastre la organización, que no les están dando los micros que necesita para llevar a los alumnos al entrenamiento, que no les están dando las pelotas que él había comprado cuando era director y ahora fue degradado a otra categoría. Claro, las siguientes fiestas se siguieron haciendo en el mismo lugar, ¿sí? Ahí me dice Philly. Pero bueno, nada, me parecía importante ver ahí que hay una tensión, ¿no? Con distintos funcionarios, con distintos, digamos, personajes encumbrados, que
bueno, aparece ahí, ¿no? En el 46, ¿sí? Y se ve claramente en el 49, incluso hay un antiguo subordinado de César Vázquez que ahora está por arriba de él, en el organigrama estatal, que le hace un sumario, ¿sí? Por la mala organización de la fiesta del 49. Esto me parecía también como importante, ¿no? Porque muchos investigadores dicen, ojo que el peronismo en las fiestas hizo una rutina donde todo estaba establecido de antemano, y no, la verdad que yo veo esa fuente y se matan, ¿sí? Y me parecía re importante, porque esta fuente la leí cuando hice la maestría, y estas cosas no las vi, pero las vi ahora. No, Ramón Muros no, ay, se me fue el nombre, pero no, Ramón Muros no es. Después te lo mando por WhatsApp. No, se me fue, pero no es Muros. Bueno, nada, me parecía importante mostrar esta atención. El último capítulo, ¿sí? Voy a hacerlo zafar de un pequeño videito que tenía, era de 1 minuto nada más, ilustraba, pero bueno, nada, habíamos quedado un horario y esto se hizo un poco más largo. Pasa por los intentos del Estado por exportar y visibilizar las políticas vinculadas a la cultura física, ¿sí? En ese sentido, yo analizo un primer Congreso Deportivo Nacional, un Congreso Internacional de Medicina del Deporte, una exposición y ciclo de conferencias deportivas, un ciclo de audiciones radiales donde hay distintos especialistas de educación física hablando en 1947, este es un artículo que ahora va a salir en breve en un libro, el Ateneo Deportivo Eva Perón, del cual tengo el estatuto, ¿sí? Del Ateneo Deportivo Eva Perón, que se crea en 1950, ¿sí? El Ateneo, como dije, una serie de discursos que se llamaban Perón dijo, ¿sí? De los cuales hay muchísimos dedicados a la educación física y a la cultura física. Este es un acto de entrega de diplomas de la Escuela de Líderes de la Fundación Eva Perón, y una frase que se va a empezar a utilizar mucho, ¿no? Y que Perón la va a decir bastante, que es: nosotros debemos contar con 5 millones de deportistas, ¿sí? Una prédica intensa, de hecho la CGT hace un torneo que se llama Los 5 millones de deportistas. Bueno, sí, la tesis, un resumen de los capítulos, un poco de todo. Y después estrategias en el orden internacional, ¿no? Hay una vinculación estrecha con países vecinos, hay una idea de intercambiar, bueno, la saluda Priscila, hay una idea de intercambiar experiencias con los docentes de la zona, ¿sí? De los países limítrofes, de Brasil principalmente, de Chile, o sea, hay delegaciones que van de argentinos, hay delegaciones que vienen de otros países. Argentina empieza a participar de todos los congresos internacionales de educación física, ¿sí? Incluso esto sale en todos los documentos, sale la fundamentación de por qué es importante que Argentina vaya con representantes estatales a esos congresos. Eso me parecía como importante, ¿no? Es una Argentina en movimiento, es una Argentina que tiene la posibilidad de discutir de igual a igual con las grandes potencias. Bueno, se hacen revistas también internacionales, que en realidad esta revista se llama Verdad para Latinoamérica, es una revista que se hacía desde Buenos Aires y llegaba a todos los países, incluyendo Estados Unidos, pero en esta revista, de alrededor de 40 páginas, hay siempre la sección más destacada, era la deportiva, quería mostrar una imagen. En general, 6 o 7 páginas eran de deportes. Acá muestro una sola imagen. Es un boxeador argentino derribando un boxeador estadounidense, que aparte es afroamericano. Entonces hay toda una idea ahí, ¿no? De que la raza argentina, la raza fuerte, ¿sí? Hay toda una idea de demostrar que Estados Unidos no es el cuco que se dice. Sí, seguramente quede grabado, ¿sí? Ahí me están preguntando. Y me parecía importante, ¿no? Porque en ese acápite del capítulo, yo lo que muestro es que hay 2 estrategias habitualmente desarrolladas, ¿no? En esta disputa de hegemonía argentina respecto a Estados Unidos en el plano continental, que hoy nos parece una locura, ¿no? Pero que en los 40 no era tan locura, que son el cine argentino, ¿no? El cine nacional llegó a todos los países de América Latina. De hecho, Mirta Legrand es una de las grandes estrellas en Cuba, aunque parezca imposible, pero claro, en Cuba no entran películas de Estados Unidos, entraban solo películas argentinas, y Mirta Legrand era una figura protagónica, ¿sí? Entonces, Mirta Legrand, que es férreamente anticomunista, ha sido en Cuba, por el cine, ¿sí? Estas son las cosas que pasaban cuando Argentina disputaba hegemonía con Estados Unidos, ¿sí? No, en la actualidad, claro que no. El cine era una, después hubo otro organismo de trabajadores que se llamó Atlas,
una central regional de países de América Latina con epicentro en Buenos Aires. Y por último, sí, una ironía absoluta, ¿no? Y por último yo veo que también hay una estrategia, que es la estrategia de difundir los logros deportivos, la creación de infraestructura para realizar educación física, a los países de América Latina. ¿Sí? No olvidemos que en esos años hicieron el circuito KDT, el autódromo. Bueno, yo hace unos días escribí una nota sobre Fangio y Netflix en Página 12. Bueno, la cancha de Huracán, la cancha de Bell, la cancha de Sarmiento de Junín, la cancha de Racing, digo, muchísima infraestructura. Entonces todo eso se difundía en las revistas argentinas internacionales. Y también lo que había era un servicio internacional de radiodifusión argentino, el CIRA, ¿sí? Sí, yo la puedo mandar sin problema, todavía no se subió, ¿sí? El CIRA, ¿sí? Que también había una tira deportiva, es decir, que todos estos payasos que están hoy en día, las tiras deportivas, habitualmente, tanto en televisión como en radio, tienen un antecedente, ¿sí? Con la diferencia que estos eran un poquito más formados y distintos. Claro, piletas en ciertas escuelas secundarias, por supuesto, Bernasconi era un ejemplo, ¿no? Este CIRA era una emisión radial latinoamericana con base al deporte. Por supuesto había programación de todo tipo, ¿no? Pero había programas específicamente destinados al deporte, ¿sí? A la educación física, me parecía una cuestión sumamente importante. Bueno, nada, como conclusión yo lo que noto es que hay una coexistencia de elementos democratizadores, disciplinadores y propagandísticos. Veo que hay nuevos interrogantes, algunos ya los empecé a trabajar. ¿Qué pasó con la educación física y la cultura física en la CGT, por ejemplo? ¿Sí? Tuve acceso a la biblioteca de la CGT y tengo 700 fotos con las cuales investigar un montón. Por suerte pude ir los días previos a la pandemia, aunque por desgracia me quedó la computadora de la Universidad de Hurlingham, así que bueno, nada, están ahí guardadas, haciendo la cuarentena. Después, por supuesto, ¿qué pasó con la educación física femenina? ¿Sí? Este también me parecía otro aspecto. ¿Qué pasó en todo el país? Porque si bien yo nombro un montón de casos de provincias, la verdad que lo estoy viendo desde Buenos Aires, ¿sí? Digo, sería bueno tener un panorama detallado de qué ocurrió en cada una de las provincias, ¿sí? Estos son como los nuevos interrogantes que me parece que surgen. Y bueno, nada, yo les agradezco. Llegamos a ser 120 en un momento. La verdad que esto sobrepasó todo lo que esperábamos. Les agradezco mucho. Y bueno, no sé si hay algún tiempo para preguntas, comentarios, o lo que quieran, ¿sí? Sí, Bueno. Queda habilitado el chat si quieres hacer alguna pregunta o abrir el micrófono, y la verdad que es súper interesante, Iván, porque a través de lo que vos presentás, a través de la educación física, podemos ver un contexto en realidad de lo que pasaba en el país, en el mundo, en la educación, en el mundo del trabajo, hasta en el espectáculo, el rol de la mujer. Entonces, interesantísimo cómo atravesaste un montón de dimensiones. Bueno, ¿verdad? muchas gracias. Gracias a Luis, que es amigo también. Hola. Ahí hay alguien que Hola. pide si podés, cuando se publique la tesis, si la podemos compartir. Sí, va a salir en forma de libro seguramente en junio o julio, ¿sí? Sí, se cumple, ¿no? Que los plazos, pero sí, la tesis la tengo. Lo que pasa es que en forma de libro está como ciertamente mejorada en algunas cuestiones, porque hay un trabajo ahí de edición, ¿no? Hay profesionales de la edición que lo hacen mejor, ¿sí? Buenísimo. Bueno, les agradecemos mucho a todos la concurrencia, la participación, sobre todo también a los estudiantes que queremos que se inicien en el mundo de la investigación, de las prácticas investigativas, que bueno, nutren mucho también las prácticas docentes. Así que bueno, en ese sentido muy interesante tu charla, porque nos fuiste diciendo cómo la iniciaste, cómo fuiste recortando para llegar a esas preguntas, y bueno, cuáles son las preguntas que te propones a futuro. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, te felicitamos, y queremos decir que sos muy joven, porque por algo estás en el grupo de los llamados sub 40. No, soy un trucho, tengo 42, lo tengo que decir, soy un trucho. Lo hace para levantarme la moral, lo agradezco igual, pero jóvenes, otra gente como Luis, Cecilia, esos son jóvenes en serio, que veo que están acá, no lo veo en la primera página. Esa es la gente joven de verdad. Bueno, nada, siempre bromeamos con Juan, que hoy no pudo estar, que yo soy una especie de Kuyunchoglu, que era un jugador de los 80, porque antiguamente los Juegos Olímpicos iban 3 mayores a acompañar, ¿no? 3 mayores de 21, entonces yo sería como el Kuyunchoglu que acompaño a los chicos, y siempre, bueno, nos reímos porque aparte solo nosotros dos lo entendemos, ¿no? O porque somos los más grandes, obviamente, en edad. Bueno, nada, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, ahí leí alguna
Sí, bueno, Philly en el Romero Bress es una celebridad, ¿no? Hizo todo el fabuloso centro de documentación, se lo debemos a Filimer y a su empeño por rescatar la historia. Bueno, y a mí me dio aparte del impulso y el ánimo de siempre, y las ganas, y la calidez, me dio primero el lugar de estar acá, ¿no? Después un lugar cotidiano, y después una frase buenísima que la uso en mi tesis, que la educación física se transformó en una razón de Estado, ¿sí? Esa salió de las charlas con Philly, y la educación física fue una razón de Estado durante el gobierno peronista, sin dudas, pero creo que Filimer, con su sabiduría, lo resumió en 3 palabras, ¿no? Lo que a uno capaz que le lleva 15 años. Pero bueno, nada. Ahí Claudia eso, quiere hacer una pregunta, Claudia Torre. Rodolfo, ¿cómo estás? Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. primero agradecerle a Iván, me parece un trabajo extraordinario, buenísimo, muy atractivo, y además qué lindo que es escribir una tesis. Yo sé que esto suena raro, pero qué Después, lindo cuando ya está escrita. Sí, por supuesto. Y cuando ya pensás que la tenés que escribir toda de nuevo. No, pero digo, qué interesante meterte en un tema con esa profundidad, ¿no? Por ejemplo, irte a la biblioteca de la CGT a ver ese tema en particular, o sea, esas horas de intensidad con el estudio, ¿no? Siempre me parecen lo máximo. No, mi pregunta era la siguiente, vos hablaste al principio del conspiracionismo, ¿sí? De que esto de la educación física como parte de una razón de Estado, parafraseando a Philly, era algo mirado, sospechado, y que esa sospecha era en clave conspiracionista, ¿no? Como que el peronismo corrompía a los jóvenes o algo así. Yo quiero saber esto. ¿No había realmente un contraargumento? O sea, no había, si se quería discutir eso, ¿no? Ese estilo del peronismo para pensar la educación física. ¿No había un contraargumento? ¿Todo era como sucio? ¿O se entiende lo que quiero preguntar? Sí. Bueno, te agradezco como siempre tus preguntas muy agudas y bueno, también el acompañamiento en el proceso de escritura. Bueno, con Claudia hicimos en febrero de 2018, algunos pocos docentes, un curso de escritura y la verdad que nada, a mí me cambió la vida porque fue fabuloso y nada, uno también puede escribir por placer, ¿no? Porque uno tiene las presiones de la escritura por las tesis, los tiempos, y bueno, a partir de ese encuentro con Claudia empecé a escribir por placer, no en la tesis porque estaba nervioso y angustiado, como todos los que escribimos las tesis, pero sí en otras cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, ahora se me ocurre algo, en este caso que comenté recién, ¿no? Sobre Fangio, esto me lo dijo mi directora de tesis, Janina Leonardo, y me dijo, mirá que en el documental de Fangio no aparece nada del peronismo, ¿cómo puede ser? Si Perón le dio la guita para que vaya a Europa. Nada, entonces vi la serie y la escribí, y esas cosas no me pasaban antes, ¿no? Como que escribía porque tenía que escribir y tenía que aparecer, ¿no? Ahora escribí porque me parecía que estaba bueno, y eso, bueno, es un logro que se lo atribuyo a Claudia y a su sapiencia enorme. En la cuestión yendo a la pregunta específica, sí, claro, en la década del 30 está la postura socialista que dice que Claro. el desarrollo del cuerpo tiene que ir para que los trabajadores se formen, sean más cultos, pero por sobre todas las cosas tengan en claro que el capitalismo es un sistema de paso y que lo nuevo va a ser el socialismo y después el comunismo. ¿Sí? O sea, que se preparen para la revolución físicamente, ¿no? De algún modo, que también lean, que se instruyan, es una parte más. Ahí tenemos un aspecto. Lo noto mucho y de hecho esto estaría bueno también, pero bueno, ya es como un tema hiper complejo, en la Iglesia Católica, ¿no? Ustedes saben, en el peronismo y la Iglesia Católica hay una férrea alianza entre el 46 y el 51, ¿sí? Y a partir del 51 empieza a haber ahí como resquemores en la relación. Ya en el 54 se pudre todo, ¿no? Porque Argentina, Perón dispone la ley de divorcio, y esto es bueno para los jóvenes, ¿no? Somos uno de los primeros países del mundo que pone la ley de divorcio en el 54. Cuando Perón es destituido, obviamente le meten en el bolsillo la ley de divorcio, y recién lo vuelve a hacer Alfonsín en el 87. O sea, somos uno de los primeros países del mundo en poner la ley de divorcio y uno de los últimos países del mundo en poner la ley de divorcio. Esto está bueno, ¿no? Implementarlo, pero en base a estas cuestiones, en el 54, 55 empieza a haber fuentes vinculadas a la Iglesia Católica, donde hablan de la pecaminosa exhibición de los cuerpos, ¿sí? Entonces ya eso que les parecía que estaba bien,
los primeros años o no decían nada, ya en el 54-55 no dicen tanto, ¿no? Y esto también lo vinculamos con la UES, ¿sí? La Unión de Estudiantes Secundarios, hay un montón de cosas. Por ejemplo, nunca recuerdo una discusión con mi madre me dice, pero deja de defender, deja de hablar de perversos por Perón, ¿no? Porque claro, el lugar común en el 54 es que la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, se hizo porque Perón quería ver correr a las chicas en minifalda a la Quinta de Olivos. Cuando en realidad es una idea del Ministerio de Educación, es mucho más amplia, pero bueno, esto refiere un poco a lo que decíamos en los inicios de la charla, ¿no? Todo lo que pasó entre el 46 y el 55 fue parte de los postulados malignos, conspiracionistas de Perón. Yo encuentro ahí dos grandes argumentos que se oponen. El socialista, que permanece silenciado, ¿sí? O sea, está. Y de hecho, que hay voces opuestas, es claro. Yo no encontré alguna, no muchas, ¿sí? Pero es claro porque en todas las fuentes que encuentro hay como una justificación permanente de por qué es importante educar los cuerpos, ¿sí? Entonces yo digo, infiero, que en esa explicación, en esa justificación permanente, quiere decir que hay otras voces que están cuestionando, que quizás no tengan espacio, o yo encontré pocas, ¿sí? Creo que encontrar más de esas es otro trabajo a futuro, ¿no? Me parece que ahí están algunas de las justificaciones. No sé si respondí. Iván, para ir cerrando, tenemos una pregunta de Matías, y después Fili quiere decir algo. Y Matías pregunta si el peronismo logró cumplir sus objetivos en torno a los programas aplicados a la cultura física. Bueno, buena pregunta. Le interesa, ¿no?, saber tu este, opinión al respecto. Bueno, no, es que en realidad yo tomo muchos autores como Stephen Ball, Popkewitz, son autores con raigambe Foucaultiana, y ellos hablan un poco de lo que dije al principio, ¿no? Entre una ley y su efectiva implementación hay un abismo. Digo, hay una idea estatal. Se hace, y bueno, sí, mucha más gente practica deporte. Bueno, de hecho, en el plano específico del deporte, entre el 52 y el 2004 no se ganaron medallas de oro en los Olímpicos, por ejemplo. Y oh casualidad, eran gobiernos peronistas, ¿sí? Solo por dar un pequeño ejemplo. En el plano de la infraestructura de educación física, bueno, digo, como bien decía Filimer, un montón de piletas se hicieron en esta época que estoy hablando, por ejemplo. Un montón de polideportivos también, ¿sí? Entonces, ¿hubo infraestructura? Sí. ¿Hubo más horas? Sí. ¿Hubo calificación obligatoria? También. ¿Hubo un método único? Sí. ¿Prosperaron la mayoría de estas cosas? Y nunca nada prospera 100%, ¿sí? Y la verdad es que no prosperó 100%. Pero tampoco conozco ninguna política educativa que haya prosperado 100%, pero esa es otra cuestión. Ahora, la idea de Perón era que la educación física y el deporte, porque para Perón era central el deporte en las escuelas, ¿no? Si bien el deporte se introduce antes, durante el gobierno peronista es muy fuerte el auge de los colegios, de los torneos intercolegiales. Es recontra fuerte. Y yo también, antes de que ocurra esto de la pandemia, logré entrar al colegio Ward, que está ahí, es partido de Morón, pero está a 5 cuadras de la estación Ramón Mejía, y tengo también un archivo fabuloso, y hay un archivo fabuloso, y una revista donde se ve que cada vez que el Ward, que era un colegio privado, en esa época se llamaban particulares, ese tipo de escuelas. No es como ahora, ¿no? Que en Capital Federal el 50% va a las escuelas privadas y en provincia va el 30%. En aquella época no iba nadie, iban solamente los muy, muy ricos o los muy, muy, comillas, burros, ¿sí? O sea, era poquísima la gente que iba en privado. Entonces en el Word hay como una cuestión de orgullo identitario de participar y de ganar algunas competiciones, ¿sí? Entonces los intercolegiales son muy fuertes. ¿Hubo avances? Sí, hubo avances en casi todo. ¿Hubo resistencia? Sí, hubo resistencias en casi todo. Pero nada, esto pasa en todos los procesos sociales, ¿no? Y la respuesta es inacabable, y menos mal, ¿no? Porque si no deberíamos cambiar algunos de tema de investigación, pero como vemos hay una variedad de cuestiones, esto se vincula con 10 millones de cosas, y ayer hablaba con Lola, con razón me decía, no es educación física, es cultura física. Teníamos la discusión, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Decimos cultura física o complicamos a los alumnos? Y la realidad es que yo en la tesis lo especifico, ¿no? El objetivo es difundir la cultura física. La educación física efectivamente es escolar y se busca extender una educación corporal, llamada también cultura física, fuera, por eso, de las escuelas, por eso, ¿no? Las gimnasias, oficinas. Cecilia, bien. Claro, por supuesto, de hecho Perón todo el tiempo está citando, todo el tiempo, no te das una idea, y hace poco accedí a un documento y escribí algo al respecto también,
sobre cuando vuelve Perón en el 73. Yo me quedé entre 46 y el 55 durante 10 años, y hace unos días terminé un artículo de qué pasa con la educación física en el 73. Y es buenísimo, ¿no? Porque Perón habla todo el tiempo de la necesidad de formar ciudadanos disciplinados, y cita tanto en el 46 como en el 73 a Grecia y a Esparta, y a Roma también, ¿sí? Mete a Roma, mete mucho Roma, ¿no? Como las civilizaciones más prestigiosas por excelencia, y que bueno, ellos fueron grandes gracias al deporte, ¿sí? Le mandé a Antonio Navarro al privado, Educación Física 73, cuando en realidad Antonio Navarro le tendría que haber dicho algo sobre lo que puso sobre River, pero bueno, nada, después lo voy a hablar, porque Antonio es un personaje tan querido que no voy ni me voy a enojar, ni siquiera por el cariño que le tengo. Él fue mi director en una escuela secundaria cuando yo empezaba a hacer mis primeras armas, tenía más pelo, menos panza, bueno, como muchos de nosotros. Pero sí, claro, Cecilia, es muy fuerte eso, el cuidado del cuerpo, y Perón se encarga todo el tiempo de repetirlo. En todos los discursos habla de la civilización griega, es como un tópico favorito, ¿no? De hecho siempre repite lo mismo, mens sana, incorpore sana, que también tiene mucho auge, aunque algunos dicen que eso surgió en Roma, y seguro que lo saben mejor que yo. Pero sí, eso es muy, muy fuerte. Le pasamos un segundito el micrófono a Fili, antes de cerrar. Hola a todas y a todos. Iván, muchísimas gracias. La verdad que es un aporte importantísimo lo que hiciste con tu tesis doctoral. Esta es una etapa muy poco estudiada, diría, y me animaría a decir con escasa y con muy escasa producción, sobre todo de la perspectiva de la educación física, desde la historia de la educación física, en los periodos que señalás. Hay como una especie de no sé si de intención, pero sí de hacer desaparecer y de borrar, del mismo modo en que el 30 borró todo lo que se había hecho hasta ahí. Durante 10 años hicieron esfuerzos denodados por hacerlo desaparecer durante toda esa década, y lo mismo sucedió aquí. Hemos estudiado educación física, y lo que hemos estudiado educación física en historia ha sido exclusivamente, podríamos decir, empequeñecido y reducido a Esparta y Atenas, y a las escuelas gimnásticas de Europa. Esto es muy importante lo que se acaba de aportar, porque estamos formando docentes de educación física, y hay algo en el fondo, y que también se generó con todos los docentes y con la formación de los docentes en nuestro país, y es un pensamiento muy mío, que se le negó la formación política a los docentes de educación física. Y esto me parece que colabora para que nuevamente en una universidad pública como la UNAUR tengamos producciones de este tipo, con esta línea. Así que muchísimas gracias, es un verdadero aporte. Gracias, Fili. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos por haber escuchado con atención. Bueno, muchísimas gracias a todos, Iván, a Fili, a todas las preguntas tan interesantes, a todos los compañeros que están presentes, estudiantes. Y bueno, el mes que viene nos encontraremos con una charla nueva, ya los vamos a convocar. Y después subiremos la grabación. Después le vamos a pedir a Martín Sosa que nos ubique en el aula abierta, ya veremos dónde la alojamos y les avisaremos. Bueno, hasta pronto, muchas gracias. Bueno, nos vemos, gracias a ustedes.